otra vez, gracias por su gracia, que podemos leer de esta gracia hermosa que tú tienes para nosotros. Dios, queremos que tú estás con nosotros hoy y sabemos que tú estás aquí, que tu espíritu estás con los que creen en ti, que tienen fe en Jesucristo, que nosotros tenemos tu espíritu para iluminar y para darnos entendimiento de tu palabra hoy, para podemos vivir en una manera digna de esta llamada. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Estamos orando también otra vez por los niños que están en el otro lado, que Dios queremos que ellos entender su gracia, que ellos pueden crecer en este entendimiento hoy, dar los maestros allá sabiduría en enseñarles, darme también gracia hoy. Nosotros no somos los perfectos, Dios, pero en ti somos perfectos. Porque no por nuestra obra, pero por la obra de Jesucristo para nosotros. Gracias. Tenemos mucha confianza, no en nosotros mismos, pero en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy otra vez estamos en Efesios y si estaban aquí el otro viernes, como hace 3 semanas, yo hablé en el estudio bíblico sobre esta iglesia en Éfeso y también de los otros. Y esta carta aquí en Efesios Pablo está escribiendo a esta iglesia, pero no solamente a esta iglesia, pero a 6 o 7 iglesias que están en esta región del mundo. Y podemos ver que la iglesia de Efesios fue una iglesia tan maravilloso, porque ¿quién fue el pastor de esta iglesia por un tiempo? Fue Pablo. Asimismo, estaban por 3 años en la ciudad de Éfeso. Y también después de fue Timoteo, un discípulo de Pablo, un hijo de Pablo espiritualmente, que estaban allá, el pastor. Y si Pablo es nuestro pastor, vamos a tener mucho orgullo, ¿verdad? Pero también tenemos la recuerda en los Corintios que no importa quién es nuestro pastor, es nuestra cabeza, que es la importante cosa, ¿verdad? Nuestra cabeza es Jesucristo. Y él en este libro de Efesios, él va a enseñarles, no solamente los en Efesios, pero nosotros también, cómo es la iglesia. Y el primer parte de este libro, el capítulo 1 a 3, es como la doctrina de la iglesia y habla mucho sobre nuestra posición en Cristo y cómo nosotros somos un cuerpo. Y las últimas 3 capítulos, 4 a 6, habla sobre cómo vivir, cómo poner en práctica. No somos solamente, como dice en este libro, no somos solamente ramas en una vid. No somos solamente un reino con un rey. Somos un cuerpo con una cabeza, quien es Cristo. Y ese hermoso simbolismo nos presenta el carácter de la iglesia de Jesucristo, que somos Jesús en el mundo. Este es nuestro trabajo, hacer sea como Jesús en el mundo hoy. La iglesia de hoy no debería ser más que Jesucristo caminando por el mundo, haciendo exactamente lo que Jesús hizo cuando Él caminó por el mundo, cuando estaba aquí. Esa es la iglesia. No es tan complejado, solo Jesús en el mundo. Y eso es lo que dice el libro de Efesios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cómo funciona. Vamos a leer un poco aquí en el libro. Y si quiere poner a pie para leer, vamos a leer de versículo 1 a versículo 14.
Eso es mucho, pero en este pasaje, la verdad es de versículo 3 a versículo 10, Pablo no para ninguna vez. Él no tiene un punto en esta parte. Él estaba como emocionado a compartir cómo es la iglesia y cómo es nuestra posición en Cristo Jesús. So, vamos a leer. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según se beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Ok, puede sentarse. Es grande, ¿verdad? Él habla y puso mucho en esta carta aquí mismo de la teología de la iglesia, de nuestra posición en Jesucristo. Este es lleno de verdades sobre nosotros y sobre Dios. Y primero queremos ver qué dice sobre Dios aquí. Y es como, esta es una descripción de la salvación de nosotros y es maravilloso, porque no fue solo en un tiempo que estamos salvados, pero habla sobre cómo antes del mundo Dios planificó a salvarnos. Él nos predestinó antes del mundo comenzará, ¿verdad? Antes del mundo, Él estaba planificando nuestra salvación. Y en la historia del mundo, vemos que la redención pasó por la sangre de Jesús, por su muerte. Este fue como en el presente, en tiempo. Y no solamente es para salvarnos hoy, pero es para darnos una herencia eterna, que en el Espíritu estamos sellados para tener esta herencia en el futuro. Es una salvación no solamente de hoy, pero una salvación que Dios eterna planificó en el pasado, que Cristo realizó por su muerte en la cruz, y también que el Espíritu Santo está guardando para nosotros en eternidad una herencia. Las tres personas de Dios estaban parte de esta salvación que tenemos. Y no es solamente hoy, pero en el pasado, hoy y en el futuro que tenemos Es cuando
nosotros vamos a hablar mucho hoy sobre la salvación y cómo necesitamos entender más y más de este. Y yo pienso que puede ser que cada domingo podemos hablar sobre la salvación por como 30 años y no vamos a entender todo. No vamos a apreciar todo que Dios hizo para nosotros. Y es importante para empezar aquí. Este es donde Pablo empezó con los en Efesios y las otras iglesias que estaban aquí, que él ayudó a sembrar estas iglesias, y él quiere que ellos empezar no con este es como tú actuar, este es cómo comporta, pero primero es en el corazón y en el mente qué entiende sobre Dios, porque este es nuestro este es que darnos un propósito. Nuestro propósito no es como comporta, pero nuestro propósito es para estar donde Dios nos llamó, en que Dios ya ganó para nosotros en la salvación. Son 3 partes de este plan, 3 tiempos, 3 personas de nuestro Dios. Y el aspecto actual de este plan eterno era la redención. Y esta es una palabra que vamos a enfocar en hoy, porque es tan importante a entender esta parte de salvación. Tomó este propósito electivo y lo resolvió en la historia a través de la redención. Y este no fue porque nosotros somos los más guapos o nosotros somos los más capaces de este mundo, ¿verdad? Pero este fue porque fue por su nombre. Por el nombre de Dios, Él nos escogió antes de incluso de existimos para unirnos en su cuerpo. Y esta es la razón que tenemos tanto valor. Nuestro valor no es en que nosotros podemos hacer por Dios, porque Él no necesita nada. Él no nos necesita, pero es por su nombre, es por tu gloria. Porque fuimos elegidos por Dios antes de que el mundo comenzara para ser parte de su cuerpo. Así que eso es el aspecto pasado. Cómo planeó a Dios a resolver es en la redención. Y la palabra hoy es redención. Tuvo que redimirnos porque estábamos en la esclavitud y tuvimos que ser comprados por Dios para llegar a ser suyos. Vamos a leer otra vez versículos 6 a 10. Aquí es el enfoque en redención y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros estamos aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Y vamos a ver algunas cosas en esta escritura. Y vamos es comparable en la Biblia a en la redención, a menos de tal vez hay otro pasaje que habla sobre esta redención, es en Romanos 3. Pero aquí en Efesios es una declaración fantástica del significado de la redención, para que Dios traiga a sus escogidos
a la herencia que tienen en el futuro para ellos. Debe redimirlos, debe comprarlos. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué es la redención? Hay una definición teológica que dice, la redención es un acto de Dios por el cual él mismo paga como rescate el precio por el pecado, que ha indignado su santidad. Bien, esa es una definición teológica, pero también podemos ver las palabras en el griego, y hay dos palabras que traducimos en esta redención. Y primero es simplemente para comprar algo afuera del mercado. Y esta no es la palabra que ellos están usando aquí. Pero la palabra que ellos están usando aquí es la palabra apolutrosis, y este es que traducimos la redención. Esta palabra significa que ellos están pagando un precio por un esclavo para darle la libertad, para dar libertad a este esclavo. Y este es la imagen, la ilustración que Dios quiere darnos con esta palabra de redención, es que Él está comprándonos de la esclavitud. Eso significa pagar un precio para liberar a alguien de la esclavitud. En aquellos días, este fue común para comprar y vender esclavos. Y fue posible que alguien, un dueño, puede comprar el precio y pagar el precio de un esclavo y darles la libertad. Si ellos les gustan cómo ellos servirán, o a veces fue que este esclavo fue tan importante al dueño y ellos quieren dar como un regalo a ellos grande, y fue para darles la libertad. So ellos pueden como ir al dueño de ese esclavo y decirle, mira, daré este número de dólares por este esclavo, compras el esclavo y lo liberarás, diciendo al esclavo, compre su libertad y no eres un esclavo, vete libre. Esta es la ilustración que demuestra la palabra redención. Un poco más de teología. Todos en el mundo están cautivos, y estábamos cantando esta palabra hoy en nuestra canción, cautivos de amor. Pero la verdad es, en el mundo todos somos cautivos a ¿qué? Pecado, ¿verdad? Ningún hombre es libre. Cada persona en el mundo es un esclavo en su estado pecaminoso. ¿Y a quién son esclavos? ¿Quién es el captor? ¿Quién es el captor de cada hombre? Escucha Juan capítulo 8, 34. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erréis, esclavos del pecado. Todos son cautivos, y somos cautivos de algo. Y primero nosotros nacer estamos cautivos del pecado. También dice en Romanos 7:14 nos llama vendido al pecado, en Romanos 8:21 de la esclavitud de corrupción. ¿Y qué entonces es el captor de los hombres? Es pecado. El pecado es el captor que sostiene a los hombres. El pecado exige un precio también, ¿verdad? ¿Qué es el precio del pecado? Muerte.
Eso estamos en esta ilustración de redención, tenemos más entendimiento cuando estamos pensando que, mira, estamos esclavos, estamos en la esclavitud de pecado y nosotros necesitamos un redentor para pagar el precio. ¿Y quién puede pagar este precio de nuestros pecados? ¿Quién puede pagar la muerte para nosotros, verdad? Es glorioso. El precio de pecado es ¿qué? La muerte. El precio de pecado es la muerte. Por lo tanto, para comprar pecadores de la garra del pecado, debe haber muerte. Sin Hebreos 9:22 dice derramamiento de sangre, que es simplemente un termo, una palabra para la muerte. Sin muerte no hay remisión de pecados. El alma que peca, dice el Antiguo Testamento, morirá. Y nosotros sabemos también, Romanos 6:23, el pago por el pecado es la muerte. El precio del pecado es la muerte, pero Jesús nos redimió. ¿Qué significa esto? Pagó el precio del pecado para liberar el esclavo, para liberarlo. Ese es el punto de redención. Eso es exactamente lo que hizo. Pagó el precio para librarnos de nuestros pecados. Pagó el precio, la muerte, con su sangre para nosotros. En Gálatas capítulo 5 y versículo 1, podemos ir aquí, es cerca de Efesios, ¿verdad? Un libro antes. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, solo como una página, dice, voy a esperar, es una zona linda para oír las páginas cambiando, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 en Gálatas dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Quién pagó? El Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En otras palabras, Cristo nos ha librado del mal, nos ha librado del yugo de la esclavitud, nos ha librado, como dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, libre de la edad malvada, libre de corrupción, libre del yugo de la esclavitud, libre de pecado. No más somos esclavos de pecado. No más necesitamos cuando estás en tentación, no más necesita estar un esclavo de este pecado. Porque tenemos un redentor. Y no solamente un redentor, pero también el Espíritu Santo para darnos la fuerza a servir a Dios, nuestro dueño ahora, porque Él nos compró. ¿Verdad? En Hebreos, primero Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo, yo voy a esperar porque es cerca otra vez, sí. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en una madero. Vamos a ir a Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, 14 y 15. También habla de esta redención que tenemos. Es página 11:11 en este libro, ¿verdad? No en tuyo.
Dice versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros no más somos esclavos del pecado si estamos en Cristo. Y no es por nuestra obra, no es por nuestra capacidad, es por su sangre, es por la muerte que Él murió por nosotros. Para nosotros podemos estar libres. Iglesia, somos libres. Amén. La esclavitud del pecado y de la muerte mantiene cautivos a los hombres y Cristo viene a comprarnos, pagando el precio. Eso es redención. Eso es lo que significa la palabra. Para ayudarte a controlar un poco mejor, vamos a comparar esta palabra a otros que están usados también en este proceso de salvación. Vamos a ver 5 palabras hoy. El último ya es redención, pero vamos a ver 4 más que son parte de nuestra salvación y darnos un poco más entendimiento de este. El primero es una palabra que significa absolución. Significa absolución en el tribunal, en los cortes. Cuando alguien fue absuelto de un crimen, lo traducimos en la Biblia la palabra justificación. Alguien está justificado, ¿verdad? Este es parte de salvación que Dios nos justificó. Y esta palabra en el griego se llama diákesis y está traducido justificación. Hay una segunda palabra, aphesis. Esa palabra significa cancelar una deuda. Y este es que Jesús hizo para nosotros, ¿verdad? Aphesis. Él nos canceló nuestra deuda. A veces sería una demanda o algo así. Sería una disputa en la corte y habría un juicio que diría, no le debes nada a ese hombre. Lo traducimos en la Biblia, esta palabra aphesis, perdón. Nuestro perdón es cuando Jesús nos canceló nuestra deuda. Es perdón. La tercera palabra es huithesia. Y esa palabra es una palabra que significa en el mundo griego la adopción. Y nosotros vemos esta palabra en Efesios capítulo 1. Que ellos usan esta palabra en versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Esta otra palabra legal. Y estas 5 palabras son palabras legal del mundo romano. Y porque este fue el mundo que Pablo estaba escribiendo y ellos entienden estas cosas, estas palabras son importantes para nosotros a entender. Huithesia es la adopción. Como una familia iría a los tribunales para adoptar un niño. La Biblia realmente la usa para hablar de convertirse de un enemigo de alguien que estaba afuera para alguien que ahora estamos parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios por esta adopción que pasó en nuestro cuando tenemos salvación. Parte de esa es una adopción, a ser parte de la familia de Dios. Otra palabra es katayas, que legalmente significa reconciliación. Y sabemos que estamos reconciliados a Dios. A veces la gente va al corte por un divorcio y se reconciliarán.
A veces dos facciones de combate serán puestas en un traje y habrá reconciliación provocada. Ahora significa en una sala de reconciliación. Ese es exactamente la forma en que lo traducimos en la Biblia. Pablo habla de necesitamos estar reconciliados con Dios. Y la última palabra es apultrosis, y es redención. Significa comprar para liberar, y se traduce redención. Aquí es la distinción de estas palabras, y esto es importante, so voy a leerlo. En la justificación, el pecador está ante de Dios acusado, pero es declarado justo. Justificación. En la justificación se presenta ante de Dios acusado, pero es declarado justo. En la perdón, la segunda palabra, el pecador se pone ante de Dios como deudor y recibe una cancelación de su deuda. En adopción, el pecador se ante de Dios como un extraño, pero se le hace un hijo. Y en la reconciliación, el pecador se pone delante de Dios como un enemigo, pero se la hace amigo. Y en la redención, el pecador se para ante Dios como un esclavo y está recibiendo su libertad. Todas estas palabras hablan del maravilloso milagro de la salvación y están para animarnos a entender cómo es nuestro Dios, cómo es esta salvación que es un regalo a nosotros, que nada es algo que merece, ¿verdad? No merecemos la salvación. Es porque Dios nos eligió antes del mundo. Eso no es posible a ganar algo o a merecer algo antes de tú estabas, porque fue antes de nuestro nacimiento. La verdad es, ¿cómo somos nosotros? Somos esclavos del pecado. Fuimos enemigos de Dios cuando Él nos redimió. ¿Quién entonces? Vamos a ver algunos aspectos de esta palabra redención. Y primero es, ¿quién entonces es nuestro Redentor? ¿Verdad? Este es claro. ¿En quién tenemos redención? El amado. Dice en, ¿cuál versículo es? El amado. Versículo 6. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado de Dios es nadie más que Cristo. Cristo es el amado de Dios. Es el Redentor. Y no hay otro Redentor, solo Él. Solo vemos el Redentor sin... vamos a ver quién son los redimidos. Ustedes conocen este canto, Alabaré. ¿Alguien? Sí. Yeah. Esta canción estaba en mi cabeza toda esta semana, ¿verdad? Cuando en el libro de los redimidos. Y eso es para hablar sobre los redimidos, ¿verdad? Es los... y aquí, podemos cantar otra vez, pero ya ahora va a estar en tu cabeza también toda esta semana. De nada, no te preocupes. ¿Cómo éramos cuando Él nos redimió? Los redimidos, ellos no son los guapos otra vez. Ellos éramos los ciegos, los ignorantes, los alienados, los oscurecidos, los vanidosos, los extraños, sin esperanza, sin Dios, siguiendo a Satanás. Éramos esclavos de Satanás, de pecado. Éramos nosotros. Bonito grupo, ¿verdad? ¿No te gustaría estar con este grupo? Los redimidos. Dios ha elegido redimir pecadores. Dios ha elegido nosotros. A veces hay un ejemplo que algunos usan por la rosa. La rosa donde ellos
van a decir a gente que mira, cuando tú estás en pecado, tú estás como una rosa es la palabra, ¿verdad? De esta flor linda. Ah, sí, la flor. Y ellos van a decir que, mira, con tu pecado, tú estás destruyendo tu rosa para no estar linda o más. Y está destruido. ¿Y quién quiere esta rosa? La respuesta es que Dios quiere esta rosa. Nosotros, los redimidos, no somos rosas lindas que cada persona quiere. Nosotros somos los pecadores que nadie quiere. Pero somos los elegidos de Dios. Él nos quiere. Él nos quiere a nosotros. Ha redimido pecadores. Jesús dijo, no ha venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Dios debería haber mirado alrededor del mundo y escogió a una gente realmente buena. Pero no es posible, ¿verdad? Porque no hay ninguno que está buscando a Dios. No hay ninguno que sirva a Dios. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él redimió a los pecadores. Somos los elegidos de Dios. Nosotros que hemos respondido con fe a ese propósito electivo de Dios en el tiempo antes de que el mundo comenzará. Dios, antes de todo, Él nos eligió. Nosotros. Vemos el Redentor y los redimidos. Y el tercer aspecto es el precio de redención, ¿verdad? Tenemos un Redentor. En Cristo somos los redimidos. ¿Y qué fue el precio de redención? Eso está en el versículo 7. Vamos a leer otra vez. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y para decir que es por su sangre, ese significa es por la muerte de Él. Porque no está diciendo que si tú estás al lado de Jesús y Él estaba cortada y tú tocó la sangre de Él, que tú estás parte de los redimidos. No, este es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para nosotros, que la sangre de Él estaba... y la muerte de Él en la cruz es el sacrificio para nosotros, el precio para la redención. ¿Qué era el precio de comprarnos de esclavos, los esclavos del pecado? El precio era la muerte. Alguien tuvo que morir y Jesús lo hizo. En quien tenemos redención a través de su sangre, la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Murió por nosotros, era un sustituto en la cruz para nosotros. Nosotros deberíamos estar ahí, deberíamos morir, deberíamos pagar el precio por nuestros pecados, deberíamos ser capaces de hacer eso por nuestra cuenta. Eso es lo que sería justicia pura. Pero la justicia de Dios se mezcla con su misericordia. Así que Dios proveyó un sustituto. Y el sustituto era Jesús. Y su sangre y su muerte en realidad hizo redención. La sangre de toros y cabras a través de todo el sistema de sacrificio eran simplemente simbólicas y típicas. La sangre de Jesucristo pagó el precio por el pecado y los pecados de los esclavos. Los compró de la esclavitud del pecado y los liberó como hijos de Dios. Nos libera de la culpa del pecado, de la condenación del pecado, del poder del pecado, de la pena del pecado y algún día también incluso de la presencia del pecado. Esta redención, este precio, este redentor es fuerte para nosotros. Él hizo algo grandísimo, maravilloso. Entonces tenemos el redentor, los redimidos,
y el precio de redención. Y ahora vamos a ver los resultados de redención. Disculpe. El perdón de los pecados. En versículo 7 otra vez vamos a ver en quién tenemos redención por su sangre, que fue el precio. Y el resultado de este es el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en inteligencia. Los resultados de redención es el perdón. Y nosotros estamos hablando sobre esta palabra, ¿verdad? Que Él nos canceló nuestra deuda a Dios. Por nuestros, Él canceló con la redención, Él pagó el precio. Y ahora nuestra deuda está cancelado. Hay una ilustración de un simbólico de es en el día Yom Kippur. En Israel, fue cuando ellos tienen las dos cabras y ellos sacrificó uno de estas cabras y el otro, el sacerdote puso las manos encima de la cabeza de esta cabra y él confesó los pecados de Israel. Y después, ¿qué hizo con esta cabra? Ellos llevaron afuera de la ciudad y tan lejos para nunca regresar este cabra con el pecado de ellos. Simbólico es un simbólico para nosotros, para pensar en dónde están nuestros pecados después de Dios cancelarlos. Tan lejos, de oeste a occidente. Salmo 103:12 dice: cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. En la redención está el perdón. El pecado está borrado, olvidado, quitado, expulsado. Nuestros pecados están tan lejos cuando Dios nos perdonó. Vamos a ir a Miqueas, capítulo 7. Miqueas, gracias. En griego se llama... No. Otra lengua. Miqueas, capítulo 7. Miqueas. Gracias. Gracias, maestros. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Vamos a leer. Dice aquí que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque su deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Perdonado, expulsado, despedido. Pero nosotros no merecemos ¿verdad? No estamos dignos de tener perdón. Y a veces en este mundo hay dos posibilidades. Hay algunos que piensan, Dios no puede hacer para mí porque yo no me merece Y otros que dicen, yo no estoy culpable de mi pecado. Pero la verdad es, sí, somos culpables. Y no podemos, es como ellos
quieren decir a los adictos a veces que, mira, es tu genes, es porque tus padres. Pero la Biblia dice que nosotros somos culpables. Nuestro pecado es nuestro y no es de nadie más. Y esta es la razón que este precio que pagó Jesús por nosotros en la cruz es más maravilloso. Nuestro valor no es en nuestro genes y en nuestro padres y en nuestra capacidad de hacer cosas, pero nuestro valor es en Jesucristo. Efesios 4:32. Vamos a ir a Efesios otra vez. Cuatro 32. Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses, no necesitamos ir a todo de estos, pero voy a leer algunos rápidamente. Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo. El perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Todos tus pecados fueron perdonados antes de que tú nació. Tus pecados de ayer fue perdonado en la cruz. Tus pecados de hoy fue perdonados en la cruz. Tus pecados de mañana, ¿qué van a hacer? Porque nosotros somos pecadores cada día, completamente. Nuestros pecados de mañana ya están clavados a la cruz. Todo. Porque Jesús, Dios, Él no está dentro del tiempo. Él no existe en el tiempo. Él está aparte del tiempo. Y para Él, como en cada momento, Él puede ver toda la historia. Nosotros somos como en línea. Y estamos en esta parte y no sabemos qué va a pasar en el futuro y a veces podemos recordar un poco de qué pasó atrás en esta línea, pero Dios no está en esta línea. Él puede ver todos los momentos en eternidad en lo mismo tiempo. Él puede ver toda la historia. Él es soberano. Él no necesita preguntar qué va a pasar mañana. Él ya sabe. Él ya sabe qué es el fin. Y por eso Él puede escribir a nosotros qué va a pasar. Dios te acepta. Te acepta en el amado Jesucristo. No sobre la base de tus obras, sino de su plan desde antes de la fundación del mundo. No hay cristianos de segunda clase también. Todos somos, si somos en Cristo, somos un cuerpo. Todos estamos en Cristo como Cristo, hijos amados. No hay hijos que Él ama y hay hijos que, mira, necesita hacer un poco más y puede estar con nosotros. No, porque no es en el base de nuestras obras. No es en nuestro comportamiento que tenemos el favor de Dios. No podemos ganar el favor de Dios. Este es algo que Él darnos en Cristo. Los redimidos son los que tienen mucho valor.
Otra cosa es que el perdón es parte de este resultado de redención y el otro parte es dice aquí en versículo 7 también, las riquezas de su gracia. Disculpe, es en versículo 8. ¿Dónde estás? Aquí, es 7, yo estaba correcto. Según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Y Dios no solamente no solamente redimirnos, pero también Él darnos que necesitamos. Él nos dio la Biblia y tiene aquí todo lo que necesitamos por la vida, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Y Él nos da las riquezas celestiales, espiritualmente, y también Él darnos sabiduría y inteligencia. Y vamos a hablar más en Efesios en las siguientes semanas, los siguientes domingos, pero vamos a hablar cómo debemos vivir digno de este llamado, ¿verdad? Porque esta parte es porque somos los redimidos de Dios y ahora tenemos que vivir como somos. Ya estamos. Y no puedes, si tú poner tu fe en Cristo y tiene un día en que tú fallas, en que tú pecar, no es una sorpresa a Dios. Él llamarte a arrepentir y vivir en una manera digna de su llamada. ¿Estás redimido? Yo espero que sí, pero en un lugar como este, con mucha gente, hay algunos que no son redimidos. Hay algunos que necesitan oye, mira, no puede ganar el favor de Dios, no puede ganar la salvación por tus obras, pero es Cristo que Él pagó el precio para tus pecados. Y ahora, esta es una noticia buena, ¿verdad? El Evangelio que Cristo nos ama. Él murió por nosotros y ahora nosotros podemos estar libres. No libre para pecar en cualquier manera que queremos, pero libre para vivir como no más somos esclavos del pecado, pero estamos esclavos de Dios. Los que pueden servir a Él, pueden ser parte de la gloria de Él. Podemos darle gloria con nuestras vidas, en cómo vivir, en cómo amar a nuestros prójimos, en cómo estamos fiel en tu trabajo. No importa si tu trabajo es algo grande o algo pequeño, pero tú puedes dar gloria a Dios porque tú estás parte de los redimidos de Él. Él quiere que nosotros somos fieles. Él no tiene las mismas obras preparadas por cada uno de nosotros. No solo somos, todo bocas en la iglesia o manos o pies. Somos un cuerpo con diferentes partes y todos somos parte en un parte tan importante. Puede servir a Dios donde tú estás en tu vida. Yo estaba hablando con una mujer en el parque el otro día, una señora, una hermana. Ella le ama a Cristo, a esa parte de otra iglesia, y yo estaba hablando con ella y ella estaba llorando porque ella pensé que, mira, yo no estoy haciendo suficiente para Cristo. Yo estaba diciendo que es verdad, no podemos hacer suficiente para Cristo, pero estaba tratando a animar a ella a decir que, mira, Cristo no necesita a ti, pero Él invitarle a servirle en donde tú estás en tu vida. El esposo de ella no es un creyente y ella puede en la casa servir a este esposo y servirle en una manera para dar gloria a Dios y
y orar por él, que él puede ser un creyente también. Y ella ya estaba sirviendo a Dios, pero no dio cuenta que ella estaba sirviendo a Dios, porque ella estaba hablando con sus prójimos, con sus vecinos sobre Dios. Ella estaba orando por los vecinos que no conocen a Cristo. Y yo estaba diciendo a ella, mira, tú ya estás haciendo un trabajo, una obra bien por Cristo. No enfocar en que otros están haciendo, porque este no es tu llamada. Tu llamada es ser fiel en donde tú estás, en tu trabajo, con tu familia. Y ella tiene dos hijos que estaban especiales, ¿verdad? Que tienen problemas y necesitan ayuda extra. Y ella está sirviendo a los niños, cuidando la familia, hablando orando por los vecinos. Y ella trajo una vecina al parque con los niños para oír la palabra de Dios. Porque teníamos un programa allá para hablar con los niños sobre Dios. Y ella no dio cuenta que ella estaba sirviendo a Dios. Ella estaba mirando a los otros que estaban sirviendo en quizás maneras más grandes. Pero ella no dio cuenta que, mira, Dios está llamándole. ¿Cómo puede ser fiel hoy? Fiel a obedecer la palabra, a amar a Cristo y servir tu familia. Y cuando tiene la oportunidad, claro que sí, predicar el evangelio a los otros, amar sus vecinos y todo esto. Nosotros necesitamos, los redimidos, necesitamos estar los fieles hoy. ¿En qué tenemos? No pensando en, ¿cómo puedo hacer una obra grande por el Señor? Pero es por los que son fieles en las cosas pequeñas que Dios quiere prepararnos, si Él tiene algo más grande para nosotros. Pero Él no evaluarnos por las obras de otros. Él evaluarnos para ser fiel a nuestro llamado a Él. Para ser fiel en nuestras familias, en nuestros trabajos. Y cuando alguien preguntarte por qué tiene esperanza, nosotros necesitamos estar listos para dar una respuesta, ¿verdad? La respuesta es porque Cristo me redimió. Pues, para terminar, vamos a orar. Y yo quiero que hoy, con este entendimiento de la salvación, recuerda de todo lo que Cristo ganó para nosotros, logró para nosotros, que tú tienes ánimo esta semana para vivir y para caminar en una manera digna de Él. Queremos que Él puede usarnos para la gloria de Dios en donde nosotros estamos, para ser fiel a Él. Otra vez el primer versículo aquí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Queremos ser los santos y fieles en Cristo. Y podemos ser los santos y fieles porque Cristo nos redimió. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por esta salvación grandísimo. Tu obra para nosotros, no porque somos dignos de algo, de una llamada tan grandísimo y maravilloso, pero porque tú eligiónos antes de la fundación del mundo. Gracias, Creador, para planificar nuestra salvación. Gracias, Cristo Jesús, para tu obra en la cruz, para redimirnos. Y gracias, el Espíritu Santo, para
para darnos la fuerza a vivir para ti hoy. Y una herencia grande que vamos a tener en los cielos, y también tenemos parte de este hoy. Nuestra herencia. Gracias, Señor. Dios, ponernos en una manera que podemos recibir esta palabra y podemos recordar y podemos vivir fiel en todos los lugares que tú nos enviar esta semana, con nuestras familias, con nuestros amigos, vecinos, con nuestros enemigos. Dios, éramos enemigos de ti, completamente en la esclavitud de pecado, pero tú nos redimió. Gracias, Señor. Gracias por pagar el precio para nosotros. Oremos todo de en tu nombre, Jesús. Amén.